Muy buenos días, amigos. Nuevamente hoy estamos presentando Hablemos de Salud. Y hoy día les hemos preparado un tema que es neumotórax, el diagnóstico, el tratamiento y qué síntomas presentan y cómo puede reconocer para acudir lo más pronto a un establecimiento de salud. Vamos a presentar hoy día, hemos preparado con una presentación que permita eh, identificar fácilmente lo que estamos explicando, sea más didáctico. Y así que ahora vamos a explicar. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Esta presencia se va a poder observar en el espacio pleural y va a producir dos síntomas muy importantes. Uno es un dolor muy intenso, súbito, en el tórax, en el lado afectado. Y dos, va a producir dificultad respiratoria. Acá vemos una lámina donde podemos observar que el pulmón se colapsa y el aire sale hacia la cavidad pleural. Esto ha sido tomado de una bibliografía científica en la cual ese pulmón se va reduciendo de tamaño progresivamente conforme el aire va escapando del pulmón. Eso puede presentarse en dos circunstancias. Una, en forma espontánea, sin que el pulmón tenga ninguna lesión, se llama neumotórax primario. Y segundo, cuando el pulmón tiene alguna enfermedad. Ese pulmón se ha roto, se ha producido una perforación en el pulmón y escapa el aire. Esas son las dos causas que pueden producir el neumotórax. Entonces llamemos un neumotórax primario aquel en el cual el pulmón no tiene enfermedad de fondo y bruscamente se revienta una pequeña bulita, una pequeña globito de aire que como si fuera la imagen de una llanta que se ha introducido un clavito y se produce fuga de aire, lo mismo sucede en el pulmón. Entonces, presentamos un escape progresivo de aire hacia la cavidad pleural y en las horas va a reducir ese pulmón en su dimensión total, llevándolo a un colapso. Esto da esos dos síntomas que hemos mencionado. Dolor, que puede ser un dolor muy intenso, dependiendo de la gravedad de la presentación. Si es una ruptura muy grave, muy severa, una fuga muy rápida de aire, el dolor va a ser más intenso y las molestias van a ser mayores. Si es una lesión muy pequeñita, de repente progresa en horas. Y el otro es el síntoma de falta de aire, sensación de falta de aire, se llama médicamente disnea. Esa sensación de falta de aire se va a ir también agudizando conforme pasan las horas y va a llevar a que el paciente tenga que acudir a una emergencia. Esta es una situación de suma gravedad. Si el paciente va presentando un colapso cada vez mayor, puede incluso tener una insuficiencia respiratoria severa que ponga en riesgo su vida. Entonces es necesario tener presente estas dos molestias que se asocian, dolor y falta de aire. Eso está dándonos una idea de que se pueda presentar un neumotórax. Cuando hemos atendido estos casos, muchos pacientes que ya han tenido un neumotórax en un lado y tienen un segundo neumotórax en el otro pulmón, saben reconocer fácilmente y ya acuden a la emergencia y ya incluso al médico que los está atendiendo dan ese antecedente que han tenido neumotórax en un lado. Bueno, entonces estamos viendo que tenemos dos causas principales. Vamos a mostrarles un caso de un paciente que hemos atendido con un neumotórax primario, un neumotórax en la que hemos dicho el pulmón aparentemente no tiene una enfermedad previa. Acá vemos en este cuadro, bueno, está en inglés, pero vamos a traducirlo. Hemos tomado también una bibliografía científica donde habla del neumotórax primario, donde no tenemos aparentemente una causa definida. Se menciona que está además afectando al grupo etario joven, generalmente entre los 15 y 30 años de edad. Y el neumotórax secundario, donde existe un número enorme de enfermedades que pueden producir lesiones en el pulmón,
ruptura en la cavidad pleural, pulmonar y salida de aire hacia la cavidad pleural. Desde enfermedades congénitas, o sea, genéticas, enfermedad fibroquística, cuadros de asma, cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos cuadros de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se da mucho en fumadores y en personas que cocinan con leña. A veces en la sierra todavía tenemos muchas zonas que cocinan con leña, se llama biomasa. Esa inhalación crónica de CO2, que es lo que produce la leña o el carbón, va a afectar el pulmón, al igual que el cigarro, y va a producir lesiones que se conocen como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pequeños sacos de aire que luego se pueden romper. Otras causas frecuentes del neumotórax, cuando tiene causa de lesión pulmonar, son las infecciones. La más frecuente en nuestro medio, acá en Perú, es la tuberculosis, una enfermedad muy diseminada, que tiene muchas lesiones en el pulmón, deja cavidades, cavernas. Vamos a tratar ese tema en otra sesión, de una forma más extensa. También tenemos enfermedades por hongos, enfermedades por bacterias, que producen lesiones en el pulmón, un pulmón necrotizante que puede romperse y abrir hacia la pleura. Tenemos enfermedades intersticiales del pulmón, un sinnúmero, como digo. También está enfermedades del tejido conectivo asociadas al neumotórax. Y actualmente, en esta enfermedad del COVID, tenemos muchos pacientes que teniendo enfermedad del COVID afectan al pulmón, hacen neumonías, infiltrados pulmonares y pueden también llevar a neumotórax. Muchos de mis asistentes que están ahora atendiendo las emergencias me han reportado los casos de pacientes con neumotórax secundarios a enfermedad pulmonar y luego ruptura del pulmón y neumotórax, que ha sido necesario el manejo, que ahora vamos a ver cuál es el manejo que viene en estos pacientes. Entonces ya tenemos dos grandes grupos que hemos mencionado. Los que son primarios, neumotórax sin aparente causa y generalmente gente joven, y los secundarios alguna enfermedad. Estos secundarios también se ven en niños recién nacidos cuando tenemos enfermedades pulmonares congénitas, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito y aquí vamos a mostrarles un caso, un paciente que hemos tenido en la clínica. El paciente viene con dolor intenso, sensación de falta de aire. Lo primero que hacemos es una radiografía. Y en la radiografía observamos que el lado izquierdo, totalmente radiolúcido, entonces vemos ahí que el pulmón se ha quedado colapsado muy pequeñito. A veces es tanto la presión de aire que puede desplazar al mediastino, a las estructuras del corazón, los grandes vasos, y producir una gran dificultad respiratoria con congestión de los vasos. Eso se conoce como neumotórax a tensión, que puede ser fatal, puede llevar a una muerte del paciente si es que no es atendido oportunamente. Entonces, este paciente inicialmente lo vemos, está en neumotórax. A veces es necesario en algunos casos hacer una tomografía cuando se ven algunas lesiones en el pulmón. En este caso, como era tan evidente, el primer manejo del paciente es colocar un drenaje de tórax, un dren, para que evacúe el aire y el pulmón se pueda expandir. Hicimos eso, el paciente persistió con su neumotórax, no expandió completamente, en una tomografía se veía que tenía lesiones pulmonares. Entonces avanzamos y realizamos lo que viene a ser una videotoracoscopía, que es una cirugía con pequeños orificios en el tórax que nos permite, en este caso, identificar la bula, la lesión que está produciendo esa fuga de aire. Acá vemos como un globo de aire que se ha desinflado, se ha roto, y parte del pulmón. Estamos tomando la bula, luego con una grapadora metálica automática, nos permite resecar esa bula con un segmento de pulmón. Estamos resecando aquí el pulmón con toda la bula y luego sella totalmente. Acá vemos que el pulmón está sellado ya con las grapas que ya quedan en el pulmón y van a permitir que ese pulmón se reexpanda. Y acá en este costado estamos observando la bula. Como ustedes ven, está un segmento de pulmón
y aquí un globo de aire y más globos pequeñitos. Entonces, muchas veces vemos un ramillete de pequeños globitos que se forman sobre todo en la parte superior del pulmón. Eso es lo que se observa en muchos neumotórax primarios. Luego que mandamos al patólogo, él nos informa, la mayoría de veces un pulmón enfisematoso, un pulmón que ha tenido una malformación desde niño y no ha tenido ninguna otra causa aparente. Luego vamos a ver aquí otras causas secundarias, ya, son neumotórax producidos por otras lesiones. Aquí, por ejemplo, estamos magnificando una lesión que se produce en los fumadores o en los que han cocinado con leña, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde el pulmón, por esa noxa que es el cigarro, el humo o el carbón, la leña, produce que los alveolos se dilaten, comienzan a formarse globos, como globos de aire, y por eso se llama una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que va a dificultar el intercambio gaseoso. Ya no se permite tomar muy bien el oxígeno del ambiente del aire y eliminar el CO2. Y se van formando todos estos pequeños sáculos. Uno de esos sáculos se puede romper y al igual como el neumotórax primario, producir el neumotórax. Muchos pacientes fumadores que vienen con un cuadro de neumotórax, cuando hacemos la misma cirugía que hemos mencionado, mandamos al patólogo y ahí sí encontramos enfermedad. Encontramos que su causa ha sido una lesión en el pulmón crónica por esta inhalación de sustancias tóxicas que viene a ser el humo del cigarro o el humo de la leña. Tenemos aquí otro tipo de imagen que se va a ver en alveolos. Los alveolos son los pequeños saquitos de aire que tiene el pulmón para el intercambio gaseoso, pero que en este caso se están afectando y se están transformando como panales de abeja, en los cuales se junta el moco y puede incluso juntarse también, infectarse, sobreagregarse infecciones. La ruptura de estos pequeños alveolos que se han formado dilatados, por eso se llama enfisematosos, puede producir el neumotórax. Y así venir el paciente al consultorio o a la emergencia. Vamos a ver otros casos. Acá vemos la exposición crónica del cigarro y cómo, digamos, un pulmón normal, que es de un color rosado, muy claro, y cómo la noxa del cigarro o de la inhalación de humo, el pulmón se va tornando como si tuviera huellas de carbón dentro del parénquima pulmonar. En fumadores muy pesados, que tienen 20 cigarros al día, vemos así el pulmón muy afectado. Realmente es una lesión bastante severa. Otras causas también se ven en niños. Entonces tenemos enfermedades en niños en las cuales tienen enfermedad pulmonar ya congénita, que también se comienzan a dilatar sus alveolos y juntar moco, ¿no? Y esta es una enfermedad que vemos con frecuencia en pacientes recién nacidos. Se llama una malformación adenomatoidea quística, donde también hemos tenido neumotórax en recién nacidos o niños de pequeña edad, ¿no? A veces ha sido necesario operarlos y si la lesión es localizada a un segmento o un lóbulo, resecar ese segmento, ese lóbulo, para que el resto del pulmón pueda continuar con su actividad normal. Esto es muy frecuente en niños. Bien, también tenemos otra enfermedad en nuestro medio que es bastante extendida, de alta prevalencia, que es la tuberculosis. Es una enfermedad que se transmite también por la tos, por la expectoración de una bacteria, una micobacteria, que se transmite de persona a persona y que se concentra en algunas zonas de la población donde hay mucho hacinamiento, contagio familiar y
en las zonas laborales que hay un paciente que ya tenga esta enfermedad y hay, como le decía, una extensión muy grande que el pulmón se afecta y hay unos granulomas, estos se van a necrosar, producir unas cavernas, unas lesiones que pueden también producir la ruptura del pulmón y el neumotórax. Esta enfermedad la vamos a abordar en otra sesión, más extenso, porque requiere explicar todas las complicaciones que lleva la tuberculosis y cómo prevenirla, cómo tratarla. Bien, como ahí le mencionaba, la tuberculosis es una enfermedad endémica, considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que afecta a muchas regiones del mundo, y nuestro país tiene, pues, lamentablemente, una cifra muy alta de enfermedad de tuberculosis, tanto la tuberculosis simple como la tuberculosis que se conoce como extremadamente resistente, o sea, la que ya lleva a tener resistencia a múltiples fármacos. Eso lo vamos a tratar más adelante. Bien, entonces, para remarcar y tener en consideración algunos conceptos que pudieran ser mejor precisados, hemos llegado a notar algunas consultas que nos han hecho. Por ejemplo, ¿existe predisposición genética para el neumotórax? Sí, en la revisión que hemos podido realizar, existen grupos de familias que tienen alguna asociación a un gen recesivo que da predisposición a desarrollar neumotórax. No es muy alta, pero sí se presenta en grupos familiares. Hemos visto también en familias, en jóvenes que han tenido neumotórax primario asociado en uno o más miembros de la familia, en hermanos. Otra pregunta que nos han hecho es si en las infecciones que puedan presentar neumotórax. Como mencionamos en líneas anteriores, hay una serie de enfermedades infecciosas. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, ya lo dijimos, la tuberculosis, que produce lesiones de cavernas y ruptura de pulmón, hongos en el pulmón, micosis pulmonar, infecciones necrotizantes por bacterias que producen una gran deterioro del pulmón, muerte de células del pulmón y luego ruptura y se abre hacia la cavidad pleural. También con pacientes con inmunodeficiencia, pacientes con SIDA, con enfermedades que producen inmunodeficiencia y pueden producir en el pulmón lesiones que lleven al neumotórax. Y actualmente una de las enfermedades que está produciendo neumotórax es la enfermedad del COVID, cuando afecta y produce una neumonía avanzada. Tenemos una tercera pregunta que nos hacen sobre el tratamiento. A ver, hemos hablado de dos tipos de neumotórax. Si es neumotórax primario, el que da en jóvenes, generalmente sin causa aparente, hay dos tratamientos. Uno es inicialmente colocar un drenaje torácico, el cual permite evacuar el aire y reexpandir el pulmón. Si eso se logra, no necesitan más tratamiento. Pero si persiste la fuga de aire y el colapso pulmonar, y identificamos una bula, un globito de aire como el que hemos visto en la imagen presentada, es necesario operar. Y ahí ya hacemos la videotoracoscopía con resección de ese segmento de pulmón y el pulmón se expande completamente. Asociado a eso, podemos realizar una pleurodesis, que viene a ser una instilación de una sustancia que logre pegar la pleura visceral y la pleura parietal y que se selle totalmente, evitando o disminuyendo el riesgo de nuevos neumotórax. No hay que olvidar que el neumotórax primario puede recidivar, o sea, puede presentar nuevos episodios espontáneos en la vida, ya sea en el mismo pulmón o en el contralateral. Y cuando se trata de un pulmón enfermo, o sea, que tiene una causa subyacente, una lesión del parénquima pulmonar, hay que, además de colocar el drenaje, tratar la causa, que es lo que ocasionó el neumotórax. Y ahí ya tiene que ser acompañado al tratamiento, si es antibiótico, antimicótico, antituberculoso, es la causa secundaria
de la lesión del pulmón. Y para eso nos tenemos que asociar en el tratamiento con el infectólogo, con el neumólogo, para dar un tratamiento completo de la causa de la enfermedad pulmonar que llevó a ese neumotórax. Entonces existen varios tratamientos asociados médicos para estos casos de neumotórax, que puede también incluir la cirugía, para en algunos casos hacer una resección de esa parte del pulmón que se ha enfermado, que se ha lesionado, y ayudar, colaborar al tratamiento definitivo del paciente y recuperar su capacidad funcional. Muy bien, amigos, hemos querido presentar ahora con estas pequeñas imágenes algo más ilustrativo y los invitamos a continuar en esta serie de Hablemos de Salud de una forma más clara, más didáctica, que vamos a seguir con todos los domingos, y también a nuestra página web, enriquecastañedasaldaña.com, y esto le va a permitir estar al día en las enfermedades pulmonares, cardiovasculares, que son más frecuentes y que pueden ayudar a ustedes a tener en cuenta para prevenir y poder algunos consejos de salud que les ayuden a estar informados científicamente y acudir cuando sea necesario lo más pronto posible. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar la sesión siempre haciéndoles la invitación de que ustedes participen en nuestra página web y en nuestras charlas dominicales en Hablemos de Salud. Muchas gracias, amigos. Buenos días.